El alfentanilo es un fármaco que pertenece a la familia de los analgésicos y dentro de los analgésicos pertenece al género de los opiáceos o derivados de la planta del opio, así como también pertenece a la familia de los anestésicos. Aquí podemos observar toda la estructura química del alfentanilo. Las indicaciones más habituales del alfentanilo suelen ser dentro del bloque quirúrgico. Así podemos encontrar el alfentanilo en anestesia como coadyuvante de la misma, tanto de tipo local como de tipo general, y en intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo en intervenciones quirúrgicas cortas a modo de bolos intravenosos y en intervenciones quirúrgicas largas a modo de bolos continuos o en perfusión. El alfentanilo no suele estar contraindicado en el abanico patológico actual, pero sí deberemos de tener ciertas precauciones por los efectos que el alfentanilo puede producir en los pacientes. Por ejemplo, en pacientes neumópatas hay que tener cuidado con la administración del alfentanilo, puesto que al ser un derivado opiáceo puede producir depresión respiratoria. Por eso, mucho cuidadito en pacientes neumópatas. También, al igual, hay que tener cuidado con su administración en pacientes que presenten insuficiencia tanto de tipo renal como de tipo hepática. En pacientes con shock hipovolémico o pérdidas masivas de sangre, también deberemos de tener cuidado con la administración de fentanilo, tener un poco de precaución, puesto que el alfentanilo es capaz de inducir hipotensión. Así como también el alfentanilo puede provocar tolerancia, es decir, se van a necesitar dosis mayores de alfentanilo cada vez para producir los efectos deseados en el paciente. Al ser un fármaco de tipo analgésico y anestésico, deberemos de tener al paciente monitorizado, muy importante, monitorizado. Y siempre que vayamos a infundir el alfentanilo por la vía de administración, lo haremos de forma lenta, puesto que así evitamos que se desarrollen los principales efectos adversos del alfentanilo. Y por último, decir que en ciertas intervenciones quirúrgicas, si juntamos el propofol con el alfentanilo, deberemos de tener en cuenta que el alfentanilo dentro del cuerpo humano interactúa con el propofol. ¿Cómo? Aumentando 15 veces la potencia del propofol. Es decir, que cuando administremos a la vez propofol con alfentanilo, administraremos una cantidad mínima de alfentanilo, porque si no podemos potenciar demasiado los efectos del propofol y podemos inducir una sobredosificación de propofol. El mecanismo de acción del alfentanilo se basa en una acción a nivel del sistema nervioso central, donde encontramos que el alfentanilo aumenta el umbral del dolor y disminuye la percepción del dolor. Y dentro de sus características encontramos que el alfentanilo tiene un inicio de acción muy rápido, lo categorizamos con 3 pluses, tiene una duración en el cuerpo ultra rápida, también lo caracterizamos con 3 pluses, y por último tiene un metabolismo en el cuerpo humano muy rápido, también le damos 3
pluses. El alfentanilo es un análogo del fentanilo y el alfentanilo es capaz de desarrollar un potencial de 1/3 o el 30% de la capacidad total del fentanilo. Aún así, el alfentanilo tiene un potencial 70 veces mayor que la propia morfina. La vía de administración más usual del alfentanilo suele ser la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central, sea en perfusión por bomba o jeringa, como en los propios bolos intravenosos. La posología del alfentanilo se determina en función de dos variables. La primera variable sería el juicio clínico del cuadro de anestesiología y la segunda variable se corresponde al tiempo estimado que puede durar la intervención quirúrgica o el procedimiento terapéutico diagnóstico. Por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas que duren menos de 10 minutos, podemos administrar un bolo intravenoso de 7 a 15 microgramos por kilogramo. ¿Que estimamos que la operación se va a alargar otros 10 minutos? Repetimos el mismo bolo intravenoso de 7 a 15 microgramos por kilogramo. ¿Que vemos que otra vez estimamos que se va a alargar la operación otros 10 minutos más? Volvemos a inyectar otro bolo intravenoso de 7 a 15 microgramos por kilogramo. Es decir, vamos poniendo bolos continuos. ¿Que estimamos que la operación va a durar entre 10 y 30 minutos? Entre 20 y 40 microgramos por kilogramo. ¿Que estimamos que la operación va a durar entre 30 y 60 minutos? Podemos administrar entre 40 hasta 80 microgramos por kilogramo. Y si vemos que la operación o intervención va a durar más de 60 minutos, es decir, una hora, podemos administrar de 80 a 150 microgramos por kilogramo. O, en caso de que queramos poner una perfusión, podemos optar por administrar 1 microgramo por kilogramo por minuto, que puede ser tanto por bomba de perfusión como por jeringa de perfusión. Si el alfentanilo lo queremos utilizar como inductor de la anestesia general, es decir, dormir por completo al paciente, podemos administrar 130 hasta 250 microgramos por kilogramo en 3 minutos. Muy importante. Y para mantener la anestesia general, administraremos una perfusión de 1 microgramo por kilogramo por minuto. Pero eso sí, siempre valorando los protocolos y la evidencia científica de cada unidad de anestesiología de cada centro hospitalario. Es importante recalcar que todas estas dosis son relativas, puesto que siempre deberemos consultar los protocolos y tablas del cuadro de anestesiología del centro hospitalario o ámbito hospitalario donde prestemos nuestros servicios. Y muy importante recordar que en intervenciones largas, por ejemplo que duren más de una hora, es preferible que de 10 a 15 minutos estimados antes de acabar la operación, quitemos la perfusión o no pongamos ningún bolo continuo de mantenimiento de alfentanilo. En evidencia actual y estudios científicos se ha demostrado que el alfentanilo tiene una gran compatibilidad con un montón de medicamentos dentro del abanico farmacológico, el cual recomendamos revisar las bibliografías más actualizadas y completas del alfentanilo. Y se ha demostrado que el propio alfentanilo tiene incompatibilidad con los fármacos de anfotericina, dantroleno, pantoprazol, diazepam, fenitoína y el
tiopental sódico. Así que estos últimos medicamentos intentaremos no administrarlos en terapia ENI con el alfentanilo. El alfentanilo, al ser un fármaco derivado de la planta del opio y de los opiáceos, es capaz de inducir los mismos efectos adversos que sus semejantes, como por ejemplo el fentanilo. Dentro de esos efectos adversos podemos encontrar la presencia de arritmias, alteraciones de la tensión arterial, periodos de apnea muy importante por la depresión respiratoria, una hipersedación, puesto que recordamos que el alfentanilo tiene propiedades analgésicas y anestésicas. Se pueden producir también dispepsias como náuseas, vómitos y por último también es capaz de producir rigidez muscular e inducir sueño así como el coma. Dentro del embarazo, el alfentanilo tiene categoría C, es decir, no se puede administrar, a no ser que los beneficios terapéuticos de la administración del fentanilo suplan a la posibilidad de desarrollar malformaciones, alteraciones en el feto, al igual que poder desarrollar efectos adversos comunes. Y también recordar que el alfentanilo puede desarrollar más efectos adversos en la población mayor, en la población geriátrica. Así que siempre cuidemos a nuestros mayores. Y recordar que el alfentanilo, al ser un derivado de los opiáceos y análogo del fentanilo, es capaz de producir una sobredosificación, sobredosis o directamente puede producir una intoxicación opiácea. ¿Cuáles son los efectos más comunes de una intoxicación opiácea? Depresión del sistema nervioso central, al igual que depresión respiratoria, la aparición de miosis o contracción pupilar, hipotermia o descenso de la temperatura por alteración de los centros termorreguladores del hipotálamo, la aparición de bradipnea y bradicardia, puesto que se produce un descenso de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca, la aparición de edemas agudos de pulmón que no tienen que ver con origen cardíaco o origen cardiogénico y una disminución de la hipotensión. Pero para ello, el alfentanilo, al igual que el resto de la familia de los opiáceos, tiene a su mayor enemigo, antagonista y antídoto, que en este caso es la naloxona, que siempre deberemos tener cerca por si hubiera signos de sobredosis opiácea. ¿Cómo podemos administrar la naloxona en una sobredosificación opiácea? Muy fácil, podemos administrar un bolo intravenoso de 0,2 miligramos cada 3-5 minutos hasta revertir los efectos del alfentanilo, o podemos utilizar una perfusión de 0,8 miligramos en 500 de glucosado o dextrosado al 5% a un ritmo aproximado de 20 gotas por minuto. Y por último, decir que el alfentanilo es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas actuales de reemplazo renal, así como de dialización, y no se precisa ningún ajuste de dosis.